Bueno, buenas tardes a todos. Continuamos acá con la práctica de serie Fourier, la segunda parte. En este caso la serie trigonométrica de Fourier. ¿Por qué llamamos trigonométrica? Porque utilizamos senos, cosenos. Más adelante veremos otra opción. Pero hasta ahora es trigonométrica. Acá tenemos un pequeño resumen que dio Leandro. Veremos, fíjense en el fenómeno de Gibbs, que aumenta el 17%, la fórmula del teorema de Parseval. ¿Sí? Vayan recordando un poco estas fórmulas que tenemos que usarlas. Esto lo va a explicar Esteban, este es fotoplastismo gráfico, el sensor. Y después repasando un poco el toolbox de ASIS referido a la que es serie trigonométrica. Si ustedes pueden poner help STF a 0, como dice el nombre, bueno, le va a devolver a 0. Acá tiene explicado cómo funciona esta función. Básicamente, que lo que hace acá, calcula a 0 una sumatoria. ¿Por qué sumatoria? Bueno, porque estamos en forma numérica, o sea, en vez de integral usamos una sumatoria. Pero estamos aplicando la fórmula de A sub 0. Después, bueno, después se subvende también, tenemos esta sumatoria, y es en ft por coseno omega 0t, y después sumatoria también está aplicando los A sub n, y así, bueno, los B sub n, también calculamos los B sub n con esta fórmula. Y después lo que se llama síntesis, tienen el ISTF, ahí escriben ayuda, y ven lo que pone. Básicamente, a lo que hace, reconstruye la señal en el tiempo. Entonces, mediante este for, ¿qué tenemos acá? Esta es justamente la serie trigonométrica de Fourier. ¿Sí? Va sumando todos los términos, que es, bueno, que es a n por coseno, más tenemos esto que marco acá, a n por coseno lo voy a marcar. Estoy luchando con el lápiz, a ver. Ahí está, a n por coseno, más bn por seno, más la serie que va acumulando. Y arranco la serie bueno, después al final de todo sumamos a 0 sobre 2. Entonces, mediante ISTF lo que hacemos es reconstruir la señal en el tiempo. Aunque no va a dar una señal aproximada. ¿Por qué aproximada? Porque yo voy a tomar una cantidad finita de armónicos, una cantidad de n. Fíjense acá en n le tenemos que pasar la cantidad de armónicos. Si no puedo poner infinita. Entonces, siempre que hagamos esto va a ser la aproximada. ¿Cuántos armónicos vamos a pasarle? Bueno, poco lo vamos a ver en esta clase. Nos podemos basar en el porcentaje de energía de la aproximada respecto a la total. Bueno, un poco el sentido de esta práctica es cuántos coeficientes tomar para tener una buena aproximación. Lo vamos a analizar todo con respecto a las potencias. O sea, qué valor n vamos a tener para tener una buena aproximación. Bueno, primero arrancamos pequeños ejemplos. Si nosotros, por ejemplo, tenemos esta señal f de t, menos escalón de menos t más escalón de t, podemos agarrar y calcular todos los coeficientes. Fijamos 10 armónicos, calculamos todos los coeficientes con el toolbox. ¿Sí? Fíjense en que f de t tenemos que pasarle un solo periodo, ¿sí? Para que haga bien las cuentas. ¿Sí? Si no, puede estar un poco distorsionado. Pasamos la señal, calculamos todos los coeficientes, y por último reconstruimos la señal. Entonces, en serie vamos a tener una señal temporal, y graficamos. ¿Qué tenemos que graficar? Esta es la analítica, que es la exacta, T y F de T, y esta es la reseñal reconstruida. Vamos a limpiar un poco. Entonces, F de T, esta de acá es la analítica exacta, y la serie la reconstruida. Esta va a tener un poco de error, un poco de diferencias. Graficamos ambas y vemos qué es lo que da. Bueno, acá tienen resultados para uno y para varios ciclos. Acá tenemos la función cuadrada, en azul es la analítica exacta, y la roja es la aproximada. Nosotros podemos agarrar y empezar a cambiar el valor de n para tomar distintos valores.
¿Qué pasa si yo tomo un tiempo con 4 periodos? Bueno, me grafica los 4 periodos. Eso lo puedo hacer. Lo que sí tengo que tener en cuenta que al usar esta función STF del toolbox, tengo que pasar un solo periodo. Pero puedo reconstruir varios periodos y me quedan, por ejemplo, 4 periodos. Este es, bueno, el primer ejercicio, que también es un poco repaso de lo que vimos en la clase pasada. Ahora vamos a hacer la misma, pero bueno, un poquito más rápido con distintas cosas. Esta es la consigna de la clase, la consigna C. Dice, bueno, cuantificar analíticamente el porcentaje de la potencia total con las primeras 3 armónicas, ¿sí? Después utilizar MATLAB para sintetizar parcialmente cada señal con 10 armónicas. Después ver el fenómeno de Gibbs, ver sobre pico, graficar con MATLAB cómo se comporta cuando cambio N. Bueno, todo eso es lo que vamos a ir viendo de a poco. Antes que nada, bueno, antes de hacer el ejercicio voy a hacer un ejercicio similar. ¿Sí? Este ejercicio dice, dada esta señal, que es esta de acá, tenemos esta señal, aproximar los coeficientes de la STF, serie trigonométrica de Fourier, mediante toolbox de ASIS. Bueno, vamos a hacer eso. Entonces tenemos, por acá definimos la señal. ¿Sí? Acá definimos f de t, va a ser mi señal. Justamente acá tengo, en un periodo tengo una señal f de t vale t. ¿Sí? Paso por el origen, vale t. Entonces acá definimos la señal. Con este código que marco calculamos los coeficientes con el toolbox. ¿Sí? Calculamos A0, a n, b sub n. Y solamente tener en cuenta que solamente le pasó un periodo. O sea, defino un periodo de tiempo, defino la señal para un periodo, entonces después puedo calcular los coeficientes sin error. Calculé los A0, a n, b sub n con toolbox. Hasta ahora no resolví ninguna integral. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, si queremos hacerlo sin el toolbox. Una forma es, para sin el toolbox, tenemos que agarrar y saber cuánto vale analíticamente los coeficientes a n, b sub n y demás. Bueno, una forma de empezar a plantear integrales, a ver si alguien se da cuenta cuánto vale a n o b sub n vale 0 o cuál de los dos. Entonces, una función par, impar o ninguna de las dos. Esta función que tiene acá. Es impar, ¿no? Es impar, entonces los coeficientes, ¿qué coeficiente vale 0? O sea, los del coseno que creo que son los A, Exactamente, ¿no? los a sub n igual a 0. Función impar, entonces a sub n igual a 0. Y esto de acá, entonces, bueno, podemos calcular b sub n, es igual 2 sobre t0. ¿Cómo va a tener la integral? ¿Cómo me comentamos la integral? Desde menos pi hasta más pi, t por t que tengo que poner. T por el seno o t por el coseno. Seno. T por el seno. ¿Sí? Y resuelven la integral. Entonces, ¿cómo resuelven la integral t por seno? Bueno, van a las tablas y resuelven. Vamos a hacerlo de una forma, como en este ejercicio en particular, ya me da el resultado de la serie. Dice que esta va a ser la serie. Entonces, en vez de usar la integral para trabajar menos, voy a tomar los coeficientes de acá. En primera, bueno, ¿cuánto vale sub 0? Viendo esta señal. ¿Cuánto vale sub 0? ¿O con qué está relacionada sub 0? Con el valor medio, vale Claro, 0. y el valor medio de acá vale 0, que esta parte de acá es la misma que de acá. Entonces podemos decir que a sub 0 igual a 0. Eso es, bueno, importantísimo, a sub 0 igual a 0. O lo podemos ver de acá, si esto sería f de t, sería igual 0 más, o sea, la continua es 0, más todos estos valores. Y esto de acá, vamos a ver, este es el 2 sobre 1, vamos a decir que b sub 1 es igual 2 sobre 1. Después vamos a tener, vamos a cambiar de color,
Este coeficiente de acá es menos 2, con este 2. B sub 2 igual menos 2 sobre 2. Después este coeficiente de acá, con este 2, nos va a quedar el B sub 3 es igual 2 sobre 3. Entonces, bueno, viendo este B sub 1, B sub 2, B sub 3, nosotros podemos decir que B sub n es igual 2 sobre n. Pero que acá tengo signo Nos falta un negativo. -1 a la... Exactamente. Acá tengo menos, acá tengo más, y así se van intercalando más, menos. ¿Cómo puedo expresar ese más, menos? Puedo expresarlo como menos 1 a la n. Bueno, veo qué pasa si para n igual a 1. Esto me va a dar menos 2. Entonces, y vamos a limpiar un poco. Vamos a ver si funciona o no. Para n igual a 1 me tiene que dar 2. Y acá me da 2 menos 2. Entonces está cambiado de signo. Tengo que ponerle n más 1. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a limpiar un poco. Viendo de este resultado, podemos deducir que b sub n igual 2 sobre n por menos 1, n más 1. Que a sub 0 igual a 0 y a sub n igual a 0. Bueno, todo eso que dije recién, todo eso que dije recién, basado en MATLAB, lo tenemos acá. Acá escrito. En 2 renglones escribí todo eso. ¿Sí? Vamos a limpiar un poco. Entonces, si yo conozco los coeficientes analíticos, sin el toolbox de ASIS, ¿sí? Tenemos B sub 2, 2 sobre n por menos 1 a la n más 1. Acá obviamente hay que tener en cuenta punto por, punto elevado. Si no ponen eso, le va a dar error. 2 puntos dividido, elemento, trabajar. Y otro tema a tener en cuenta que a sub n también tiene que tener el tamaño del vector n. Si nosotros agarramos y ponemos a sub n igual a 0, MATLAB va a decir esto es una matriz 1 por 1, y en realidad yo necesito una matriz de 1 por 1, necesito una matriz que sea 1 por n. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo consigo eso? Ahora lo voy a marcar con nuestro color. Justamente para que a sub n me dé un vector de 0, pongo 0 por n. ¿Sí? Y n es un vector de tamaño n, 1 por n. Entonces 0 por n me va a dar un vector nulo. Entonces, bueno, ya con esta forma agarré, sin el toolbox de ASIS, en forma analítica, bueno, me di cuenta cuánto valen los coeficientes, y después en MATLAB, esos coeficientes se los pasé a MATLAB. ¿Sí? Entonces lo pueden hacer de esta manera, o la forma de arriba. Obviamente, si ustedes conocen la parte analítica, con la parte analítica va a tener un poco menos de errores. ¿Sí? Esto de acá, digamos, es estimado, también tiene pequeños errores de cuenta, pequeños porcentajes. Si es que conocen los coeficientes, siempre que conozcan los coeficientes, trabajan sin el toolbox. Si el enunciado dice con un toolbox, hagan con toolbox. O es una señal real que no saben los coeficientes, trabajan con el toolbox. Simplemente, bueno, para cuando tienen errores, en qué caso tienen más error, menos error. Bueno, si tienen coeficientes, trabajen. Les conviene escribir esta fórmula de acá. Definirlos así. Tenemos menos error. Después, como dijimos, reconstruimos la señal en el tiempo, que eso lo llamamos síntesis, que tenemos que pasarle todo. A0, a n, bn, t0, n, la cantidad de coeficientes. Esto es importantísimo, la cantidad de armónicos. Acá dice 30. Reconstruir con 30 coeficientes, ¿sí? el punto B, reconstruir, o sea, sintetizar con 30 coeficientes, entonces ponemos n igual a 30 y reconstruimos la señal.
Entonces, por último, graficamos. ¿Qué vamos a graficar? Bueno, que vamos a graficar las dos señales. Graficamos la señal definida de esta forma, la señal así definida de esta manera, que es la analítica, la reconstruida con la serie de Fourier y comparamos. Le va a dar este gráfico de acá. Obviamente, acá tenemos un pequeño pico, justo en el extremo. En este extremo tenemos un pequeño pico. ¿Sí? Eso es lo que se corresponde al fenómeno de Gibbs. ¿Qué pasa si nosotros en vez de 30 coeficientes agarramos y ponemos 50, 100? Bueno, lo pueden probar en MATLAB, pero una vez que ese pico nunca desaparece. Justamente por el fenómeno de Gibbs. Y llega al 17%. Bueno, lo pueden comprobar fácilmente cambiando valores de n. Ahora, bueno, el último punto que nos queda hacer, potencias. Calcular el porcentaje de potencia con 30 armónicos. ¿Qué vamos a usar? Usar esta fórmula de acá. Entonces, cuando digamos potencia en el tiempo, va a ser la parte izquierda. Cuando digamos potencia en n o en frecuencia, va a ser la parte derecha. No sé si notan una particularidad. Nosotros cuando hagamos la parte izquierda, podemos calcularla sin error, ¿sí? No vamos a hacer ninguna aproximación. ¿Por qué? Porque no estamos truncando ningún coeficiente y estamos tomando un periodo entero. Tomamos menos T0 sobre 2 a T0 sobre 2. Entonces la parte temporal la vamos a llamar, va a ser la potencia en el tiempo, pero además esta va a ser la exacta, ¿sí? La total. Y la parte a la derecha, si nosotros tomamos infinitos coeficientes, también va a ser exacta, ¿sí? Pero el tema es que vamos a estar muchos días calculando y calculando, se nos cuelga la PC y nunca terminamos. Entonces, en vez de infinito vamos a tomar justamente todo lo que... En vez de infinito vamos a tomar la cantidad 10, 20 y probar distintos valores. Bueno, en este caso dice probemos con 30. Entonces, al probar con 30, ya deja de ser algo exacto, empieza a ser aproximado. Entonces, bueno, todo eso para decir que la parte derecha va a ser la potencia aproximada calculada con la serie de Fourier truncada. ¿Por qué? Porque truncada porque no tomo infinito. No se puede tomar infinito, nunca terminamos. Bueno, vamos a hacerlo como se hace en MATLAB. La potencia en el tiempo. Tenemos así, la calculamos acá. Una forma de usar el toolbox es bastante simple. Le ponemos la función temporal, le pasamos T0 delta T y obtenemos la potencia. Otra forma, que es idéntica a la anterior, es hacer esta sumatoria, módulo f al cuadrado, 1 sobre T0. Justamente la fórmula de potencia en el tiempo. Acá estamos implementando esta fórmula en el tiempo, la implementamos acá. Fíjense que es la misma. 1 sobre T0, módulo de integral, módulo de f de t al cuadrado. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, pero en forma numérica. Entonces, esto que remarqué corresponde a potencia en el tiempo, que eso corresponde a la potencia total, ¿ya? La que vamos a considerar sin errores, ¿sí? Sin errores entre comillas, porque tenemos un delta t que suponemos que es muy chico, pero suponemos que este es el exacto sin errores. Todo esto, bueno, en forma numérica. Y después hacemos, esto que tenemos acá, la potencia en frecuencias, en n, o sea, la calculamos de esta manera. ¿Sí? Entonces, ¿y qué vamos a tener? Potencia, entonces vamos a tener dos potencias. Una que va a ser potencia en el tiempo, que la llamamos exacta, y la potencia en frecuencias, que es esta de acá. Una con la de abajo, bueno, con la serie de Fourier, con los coeficientes. Y después hacemos el porcentaje. Entonces, calculando el porcentaje, da cerca del 98%, y si quieren pueden agarrar MSG Box y hacer poner el resultado con un pequeño cuadro, un pequeño mensaje en Windows. Dice 97,87% tomando 30 coeficientes. Bueno, perfecto. Todo esto lo hicimos
en forma numérica. Ahora, bueno, el enunciado dice calcular potencia analítica, ¿sí? O sea, la pueden hacer en analítica, también ahora potencia en numérico y en analítica. O sea, potencia en forma numérica, potencia en forma analítica. Potencia en el tiempo y potencia con los coeficientes de Fourier, con frecuencias. O sea, tenemos 4 posibilidades. Y bueno, acá simplemente hicimos un ejercicio que es distinto al enunciado, a la consigna, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, no queremos resolver todas las consignas nosotros. Queremos dejar algo para ustedes. Bueno, ahora si vamos a la consigna en sí, ¿sí? Lo que es la consigna con la misma señal. Esta señal era distinta a la consigna. Ahora pasamos a la señal de la consigna. Simplemente le paso algunos tips de esta consigna. Esta es la señal, ¿sí? La clase pasada, es la misma la clase pasada. La clase pasada habíamos deducido todos estos coeficientes, que lo pueden hacer con la integral de la serie de Fourier. Dedujimos todos estos coeficientes. ¿Se acuerdan? Menos 2 sobre n. Bueno, todos estos coeficientes los vamos a usar. Y continuamos. Tenemos que calcular la potencia en el tiempo, como dice el enunciado, y la potencia en Fourier. Simplemente aplicamos la fórmula. Entonces, para potencia en el tiempo, estamos acá, que la vamos a llamar P1 total. ¿Por qué? Porque no aproximamos nada. Aplicamos esta fórmula. ¿Cuánto vale t? ¿Cuánto vale la función? Vale t. Entonces, módulo de t al cuadrado es, módulo f de t al cuadrado es t al cuadrado, y la integral para calcular la potencia. Acá, bueno, terminen de completar las cuentas. Eso le va a tener que dar 13,1595, ¿sí? Aproximadamente ese valor. Eso es potencia en el tiempo. Después potencia, vamos a calcular potencia en frecuencias. Aplicamos esta fórmula, ¿sí? Como dijimos, no podemos usar infinitos términos. Esto de acá, que tenemos acá, no podemos tomar infinita. Acá tampoco. Entonces pasamos a la fórmula de abajo. La fórmula de abajo tiene una cantidad limitada de términos. Esta es la potencia 1, ahora la llamamos aproximada. ¿Cuántos términos? Decimos 3, porque lo dice el enunciado. Dice 3 términos no nulos, n1, 2 y 3. ¿Sí? Esto lo calculan, esto también lo calculan, ¿sí? Tienen que ver cuánto vale B1, B2, B3, después lo elevan al cuadrado, después hacen la sumatoria y ven cuánto da. Bueno, la potencia 1 en n aproximado tiene que dar este valor, y la total tiene que dar este valor, y el porcentaje 95,7%. ¿Sí? Pequeña diferencia, no pasa nada, pero importa, bueno, calcular cuánto da el porcentaje. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Alguien que diga conclusiones, ¿qué quiere decir ese 95,7%? ¿Quién se anima a decir qué representa esto? Bueno, es en base a todo lo que vieron. ¿Para qué me sirve ese número? La relación que tiene con la señal original. Exactamente, quiere decir que, bueno, que yo solamente tomando tres armónicos, como dice acá, tomo solamente 3 armónicos más el primer coeficiente, la continua, sub 0, solamente tomando ese coeficiente ya tengo el 95% de la potencia. Entonces, en términos de potencia, tomando muy poquitos coeficientes, o sea, tengo una señal similar en términos de potencia. ¿Sí? Después, bueno, la grafican y ven que cuando grafiquen, se van a ver que si se parece o no se parece la señal. Obviamente tiene que parecerse. Y después, bueno, pueden agarrar y probar, en vez de poner 3, bueno, puedo probar otros valores, ¿sí? A ver qué porcentaje tienen. Que bueno, también lo pueden hacer con analíticos, más la potencia en forma analítica en el tiempo, potencia en frecuencias analítico, potencia analítico numérico y en frecuencias numéricas, ¿sí? Tenemos todas las alternativas. Lo que dice el enunciado
potencias analíticas. Y luego el porcentaje. Bueno, tienen que ver que obviamente que den más o menos estos valores, ¿sí? Después, bueno, pueden verificar con MATLAB. Verificamos con MATLAB el diente de sierra. N1 a 3, definimos B sub n y calculamos la potencia, ¿sí? Esto corresponde a la sub 0. Un cuarto de A sub 0 al cuadrado, más un medio sumatoria B sub n al cuadrado. B sub n, obviamente definido n de 1 a 3. Eso va a ser la potencia aproximada. Después la potencia en el tiempo, ¿sí? Parecido al ejercicio anterior, ¿qué es lo que pasa? Va a cambiar la señal. Ahora mi señal va a ser rampa de t, ¿sí? O lo mismo f de t igual a t. Obviamente, bueno, definimos t sub 0, tiempo de sampling, el tiempo de un periodo. Acá de vuelta, ¿qué error pueden cometer? Que tomen, se olviden y bueno, en vez de tomar, acá tengo que tomar un solo periodo. Es más, esto lo pueden decir. ¿Qué pasa si yo tomo acá 5T0? Y me va a dar 5 veces más grande la potencia, o sea, nada que ver con lo que estoy buscando. Entonces, f de t definida en un periodo. Le paso a T0 y el tiempo de sampling, que es lo que nosotros llamamos delta t también, ¿sí? Y me da la potencia total. Bueno, una vez que tenemos las dos, o sea, vamos a limpiar un poco, tenemos la potencia aproximada por Fourier, la potencia total, simplemente hacemos la división y el porcentaje, aproximada sobre total por 100. Eso me va a dar 95,71%. Que bueno, en la diapositiva anterior dio un poquito distinto, levemente distinto, 95,69. Son pequeñas diferencias. Bueno, tan pequeñas diferencias no pasa nada, porque bueno, ¿qué pasa si nosotros agarramos y tomamos este 0,00001? ¿sí? Son pequeñas diferencias numéricas, ¿sí? Pero nosotros sabemos que está más o menos 95,71%. Para ver este porcentaje exacto, tenemos que hacer en forma analítica, ¿sí? Siempre que estemos con MATLAB va a tener pequeñas diferencias, pero ya vieron, son muy pocos. 91,71 y 91,69 es prácticamente lo mismo. Bueno, es importante tenerlo en cuenta. O sea, ¿por qué? Porque estoy haciendo también aproximaciones numéricas, ¿sí? Entonces la forma exacta va a ser en forma analítica. Pero con MATLAB también me da un valor muy parecido. Digo, bueno, con 3 coeficientes tengo esta potencia. Bueno, tienen que agarrar, obviamente completar todo lo que falta en la consigna. Acá simplemente está haciendo un bosquejo de la consigna, ustedes le dan bien la consigna con todo lo que piden. Para la otra señal, como resultado de la clase anterior, tuvimos estos coeficientes, A sub n. ¿Sí? ¿Se acuerdan todo esto que llevó un poco de trabajo de decir cuánto vale los coeficientes? Vamos a repasarlo un poco de la clase pasada. Estos coeficientes. Antes que nada, esto que es una señal par o impar. Esto es una señal par. Si es una señal par, B sub n vale 0. Lo que vimos en la clase pasada. Y A sub 0, que es el valor medio de la función. ¿Qué pasa si nosotros trazamos una línea por acá? Como esto es una recta de pendiente 1, el valor medio va a estar en la mitad. Entonces, valor medio va a ser igual pi sobre 2. ¿Sí? Y esto es igual, acá que es igual el valor medio, a 0 sobre 2. Entonces, a 0 igual a pi. ¿Sí? Es una forma rápida de verificar si a 0 igual a pi da bien. En este caso fue simple, ese valor medio. ¿Sí? Entonces me pude agarrar a deducir que a 0 vale igual a pi. Perfecto, entonces, esto bueno, repaso de la clase pasada. Y esto se suspende, si todavía bueno, quedan dudas, podemos agarrar, hacer una tablita. Por ejemplo, n suspende y empezar a dar valores.
n igual a 1. Esto que va, esto me estoy quedando sin, acá no tengo espacio, así que lo pongo lo voy a correr, me quedo sin espacio, voy a graficar de vuelta. Vamos a hacer una pequeña tablita, n, tenemos menos 1 a la n menos 1, y a sub n, que es esto de acá. Entonces, n igual a 1, esto queda menos 1 a la 1, menos 1, menos 1, menos 2, y a sub n, que es menos 2, o sea, 2 sobre pi por 1 por menos 2, y eso, y bueno, esto me da menos 4 sobre pi. Después ponemos n igual a 2, a 3, n igual a 2 me va a quedar menos 1 al cuadrado es 1, menos 1 0. Entonces esto me va a quedar 0, y así. Y así voy armando la tablita. ¿Qué es lo que, bueno, qué es lo, digamos, lo que pueden reducir? ¿Cuánto valen estos valores? ¿Sí? Estos valores valen menos 2, 0, menos 2, 0 para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. ¿Qué quiere decir? Que para valores impares vale menos 2 y para valores pares vale 0. ¿Sí? ¿Cómo lo deducen? Haciendo la tablita. Así de simple. Es un pequeño repaso de la clase pasada. Esto agarran, bueno, lo grafican como reconstruyen la señal con serie de Fourier, que es la tarea de la clase pasada. Ahora vamos a trabajar, bueno, vamos a ir a la parte de potencia, que es de esta tarea. De vuelta a la parte de potencia, utilizamos esta fórmula de acá. La potencia en el tiempo, tenemos que calcular, y después calcular la potencia en Fourier. Obviamente no podemos tomar infinitos términos, truncamos la sumatoria. Entonces la potencia total en el tiempo, tenemos esto. Bueno, calculen esa integral. Fíjense en esa integral le tiene que dar 3,2899. Después calculan acá para la potencia en serie de Fourier. ¿Qué es lo que hacemos? N igual a 1 hasta 5. ¿Por qué n igual a 1 hasta 5? Bueno, el enunciado dice primeros 3 coeficientes no nulos. ¿Sí? Entonces nosotros, los coeficientes no nulos es el 1, el 3, el 5, porque el coeficiente n igual a 2, tenemos que, esto sería a sub 2 igual a 0. N igual a 4, a sub 4 igual a 0. Entonces, solamente vamos a tomar n de 1 hasta 5. Voy a tener 3 coeficientes. ¿Sí? Entonces mi sumatoria va a ir de 1 hasta 5. ¿Para qué? Para tomar 3 coeficientes no nulos. O sea, como dice el enunciado, solamente 3 coeficientes no nulos. No va a ir de 1 a 3, sino n de 1 a 5. Bueno, hacemos esta potencia en Fourier. Esto, bueno, esto sale de acá. Y esto como sería más un medio, que va a ser a sub 1 al cuadrado más a sub 3 al cuadrado más a sub 5 al cuadrado. Obviamente tiene que saber cuánto vale a sub 1. A sub 1, bueno, de acá sale a sub 1. Lo calcula. 2 sobre pi por, esto daba menos 2. Menos 4 sobre pi. Y así con todos los valores. Bueno, una vez que tenemos la potencia, tuvimos la potencia aproximada con Fourier, la potencia total, que la calculamos en el tiempo, entonces en el tiempo, esto en n, calculamos el porcentaje. Ahora un porcentaje bastante alto. Bueno, esto está la parte de cuentas. Ahora tienen que agarrar y también un poco los análisis, que es lo que pide el enunciado. Bueno, el enunciado dice
no solo van a hacer cuentas, dice dónde aparece el fenómeno de Gibbs en el punto anterior, cuantificar el sobrepico, qué tiene que hacer, graficar la señal original, la señal aproximada con Fourier, cuánto vale el sobrepico, ¿sí? Ver en MATLAB, hacer un pequeño zoom y ver cuánto vale. O sea, después, bueno, sintetizar señales para ver cuánto vale el sobrepico, cambiar los valores de n, aumentar n para que lo que pasa, y cuánto es el porcentaje del sobrepico, qué pasa si aumento n, conclusiones, se van a dar cuenta, bueno, hay un fenómeno de Gibbs ahí, lo van a ver bastante bien. Entonces, bueno, son los resultados, acá van a ver que se ve este pequeño porcentaje, tiene que decir, bueno, cuánto vale ese porcentaje y con cuántos coeficientes, que es, bueno, un poco el sentido de esta práctica. ¿Cuánto vale este sobrepico? ¿Para cuántos coeficientes? Graficar los armónicos, también en frecuencias. Y también, bueno, obviamente calcular las potencias. Acá, por ejemplo, si nosotros tomamos n igual a 1000, ¿sí? Tomamos esta señal y n igual a 1000, ¿qué es lo que se ve? Vamos a hacer un pequeño... Vamos a analizar esta de acá, la señal exacta, y esta de acá reproducida. Fíjense, la señal parecía perfecta. Pero si uno ve con un poco más de detalle, vamos a marcar en rojo, que aparece este sobrepico. Este sobrepico lo podemos medir. Si acá tenemos un 6, acá ponen en MATLAB un puntito acá, a ver cuánto vale este valor máximo. Entonces hacen 6, o sea, el valor máximo, que es este de acá, dividido 6. ¿Sí? Ahí ven cuánto vale ese sobrepico. Acá, bueno, es que le explico, acá van a tener que trabajar un poco. Y bueno, acá ya pueden trabajar. Esto lo hice con 100. Obviamente ustedes tienen que seguir el enunciado tal cual dice el enunciado. ¿Sí? Este enunciado acá, bueno, dice trabajar con 10. Es un poco extenso el enunciado. Bueno, vean punto por punto qué es lo que tienen que hacer. No sé si tienen dudas, consultas, se entiende lo que tienen que hacer. Obviamente todo repetido para la señal de la izquierda, la señal de la derecha. Y bueno, como dice acá el enunciado, porcentaje analítico, ¿sí? Yo le dice numérico analítico, acá dice calcular en forma analítica. ¿Por qué? Porque es más exacto. El porcentaje de la potencia total. Para 3 primeras armónicas, ¿sí? Fui dando pequeñas ayudas de los resultados. Después, para MATLAB n igual a 10, graficar las señales, saber qué sobrepico tienen. Aparece el fenómeno de Gibbs, o no, se ve o no se ve el fenómeno de Gibbs con 10 armónicos. ¿Sí? ¿Y qué pasa si aumentamos n? Todo eso, bueno, tiene que completar la tarea y bueno, calcular las potencias. No sé si tienen dudas, consultas. Yo, Juan, te quería preguntar el tema de cuantificar el sobrepico. Eso no me quedó claro. Yo tengo que tomar el valor máximo, o sea, a donde llega el pico, digamos, en amplitud. Sí, exactamente. Exactamente. Agarrás y con MATLAB pones ves cuánto vale este punto. Sí, Y entonces supones 6 como algo te va a dar. sí. Y dividís respecto del valor de acá, que sería el exacto. Sería el exacto es 6, Perfecto. y acá ves E- cuánto vale. Ahora veo Excelente. si lo puedo correr acá lo puedo correr en MATLAB. La idea es ver, digamos, qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Por cuánto vale ese sobrepico, efectivamente, si es qué porcentaje tiene respecto del máximo de El máximo amplitud. posta, digamos, claro. Claro. O sea, cuánto se pasa y qué es lo que le sucede cuando vos empezás a agregar componentes. ¿Sí? Perfecto. O sea, tenés que ir viendo si la amplitud baja o no baja. Es un poco verificar, ¿no? En términos prácticos, lo que Gibbs dijo, ¿no? O sea, Claro. Gibbs, digamos, analizó matemáticamente el fenómeno, pero quien lo vio en términos prácticos fue Michelson, ¿sí? Que se lo manda aparentemente en una carta como diciendo, che, mira, agrego coeficiente y esto no mejora. O sea, Claro. me da un pico que no, o sea, no converge.
si bien la serie debería ser convergente, lo es, pero bueno, eso es por el tema de la existencia del salto finito que hace que el sobrepico esté siempre, como se ve ahí se ve clarísimo como lo está mostrando Juan, Sí, y si eso, digamos, de alguna manera comienza a ajustarse a la serie conforme se van agregando coeficientes. claro. Hacemos un pequeño zoom. Ya tenemos, entonces el pico va a estar acá. Toman un valor, toman otro, pero ven lo que diga el enunciado. Bueno, ¿cuánto dice? Dice 10, dice 20, bueno, ver qué está pasando. Claro, Este uno, obviamente 6,26, porque también yo agarré, empiezan a ver, bueno, cuánto es el máximo real, porque acá también 6,28, o sea, 2 pi. Entonces, bueno, ¿qué pasa si nosotros agarramos y tomamos n igual a 100? Tenemos ¿cómo cambia? Fíjense, estos son los coeficientes de Supende. Y acá tenemos, acá uno diría, bueno, acá se ve perfecto, pero el lambda no se reproduce en forma perfecta. ¿Por qué? Porque tenemos justamente el fenómeno de Gibbs. Se ve acá. Mm. Tendría que haber dado este valor y toma este valor. ¿Cómo hacemos para cuantificarlo? Exacto. Vamos a las herramientas de MATLAB. Una, bueno, primero pueden hacer un pequeño zoom acá. Pueden poner acá con la mano, mover la imagen para abajo y tomar los valores. ¿Cuánto vale este valor? Acá, bueno, sería con 10 coeficientes, con 100 coeficientes. Este es el valor del aproximado y este es el valor del exacto. Y dividen uno sobre el otro y cuánto es el sobrepico. Esto, bueno, lo tienen que hacer ustedes. Yo puse un ejemplo cualquiera. Fíjense lo que le dé Tengan en cuenta cuando hacen a ustedes. esto, de que también está jugando un poco el hecho de que estamos trabajando con señales discretas, ¿sí? Que si bien las simulamos como señales continuas, si no tomaron un intervalo de muestreo o un diferencial t, dicho, digamos, en términos de lo que puede ser análisis 1, lo suficientemente pequeño, puede que no estén midiendo con precisión. Entonces, utilicen para representar la serie, no sé, dt que valga o ts que valga 0.0001, ¿sí? Un milisegundo, una cosa así. No le pongan 0,01 y demás, porque a veces con eso pierden precisión a la hora de medir. Y obviamente, como tienen muchas variaciones, vieron ahí cómo aumenta la fluctuación en términos de frecuencia cuando se van acercando al pico, bueno, tienen que tomar eso en consideración para que la evaluación sea buena. Prueben, pueden usar 0,01, después aumentarlo, después disminuirlo, bueno, como les parezca. MATLAB está para eso, no se va a romper. Prueben todo lo que les parezca necesario, pero bueno, la idea es que entiendan que este fenómeno es inevitable, ¿no? O sea, si hay un salto finito se va a generar, cosa que no se va a ver en el caso de la triangular, ¿sí? Porque no tienen saltos finitos ahí. En el caso de X2 de T. X2 de T no presenta saltos finitos, entonces el fenómeno de Gibbs no se va a generar y van a ver que la serie converge muy rápidamente. Acá, probablemente también en términos de lo que fuera, de lo que sean los puntos lejanos a la transición, esa abrupta que tiene, ¿no? En el caso de X1 de T. La idea es que comparen ambas, ¿no? Y que puedan ver que es un fenómeno que prevalece aún agregando componentes. Ahí, ¿cuánto vale la derivada en t igual a 0? Esta derivada de acá, estoy pasando de acá, de este punto, y después tengo un cambio brusco, ¿sí? Entonces voy a tener una derivada muy grande y eso me va a generar justamente el fenómeno de Gibbs. Acá, sin embargo, tengo derivada 1, derivada menos 1, y no voy a tener ese problema. Entonces van a ver, bueno, ¿qué pasa con una señal? ¿Qué pasa con otra? ¿Qué diferencia tenemos? ¿En qué punto está el problema? Bueno, cuantificar todo eso y hacer, bueno, todo lo que dice el enunciado. ¿Sí? Una consulta, ¿no? Esto Sí. me surgió de esto. ¿Hay maneras de poder anular ese, o sea, hay mecanismos para digamos, deshacerte del fenómeno de Gibbs, digamos, en tu señal? No, mecanismos no, probablemente sea más o menos presente. Ahora te dejo, Juan, disculpame, te pisé.
quizás se haga más o menos presente según el grado de la transición. El fenómeno de Gibbs es evidente si vos tenés una transición ideal, ¿no? O sea, pasás de 0 a 1 en tiempo cero. Pero en tu señal no vas a tener una transición ideal. Entonces, probablemente se te haga más evidente cuanto más rápido, o sea, cuanto más abrupto sea el flanco. Pero bueno, son cuestiones con las que uno tiene que lidiar. Y si estás trabajando con eso, también es cierto que siempre depende de la cantidad de componentes que uno utiliza. La serie tiene, es decir, así utilizada, como diciendo, bueno, yo represento a la señal con mi serie. En realidad la cuestión está más por el lado de que yo intento ver, digamos, una composición en términos espectrales de mi señal para tener una idea de qué componentes tiene. ¿Sí? Estas son señales muy básicas, son muy básicas, pero que bueno, o sea, si ustedes están trabajando con ellas, si están trabajando con un diente de sierra y de repente ven que por algún tipo digamos, de fenómeno aparecen estas cosas, es porque justamente el sistema digamos, empezó a truncar componentes de frecuencia y se hace evidente el fenómeno en términos de la reconstrucción. Siempre tienen que pensar un sistema de LIT como que está afectando a cada una de las componentes de frecuencia. Entonces, si tu sistema está truncando un número de componentes hacia adelante, cuando reconstruye por Fourier, va a aparecer el fenómeno de Gibbs. Pero, digamos, después verlo, o sea, esto se ve con estas señales de estas características. Si vos podés trabajar con otro tipo de señales, es raro que se te genere una cosa así, porque no se da ese fenómeno de tan abrupto. Se ve mucho en digitales, sí, porque trabajas con pulsos, ¿no? Y cuando haces transmisión y demás, es probable que veas ese fenómeno, pero si no, también, como dice Juan, se pueden aplicar conocimiento de filtrado, o lo que fuere. Hay que ver, digamos, pero no es que hay una receta como diciendo esto elimina el fenómeno de Gibbs. Como que podrías, para pasar una señal, digamos que de la izquierda a la derecha, podrías tratar de implementar un filtro, y bueno, a ver qué tal funciona, pero tampoco te va a quedar algo perfecto, ¿sí? Simplemente Claro. son pequeñas recetas que es lo que podría hacer, o hacer digamos, un ajuste de datos, pero bueno, ya sería una etapa posterior, ¿sí? Nosotros acá centramos la serie Fourier y construir con serie Fourier. Después, una etapa posterior, bueno, podrías hacer un suavizado, un filtro, o podrías hacer un ajuste de datos, bueno, pero habría que ser una solución, digamos, hecha a medida, ¿sí? Depende es más, o sea, si vos pones un filtro, bueno, tendrás que ver exactamente qué es lo que vas a filtrar, para que te filtre bien esto. Pero cuando filtres esto, también puede que te aparezcan problemas por acá. O sea, son soluciones, digamos, hechas a medida y ver que funcione, ¿sí? Nosotros lo que hacemos, hacemos esto y vemos que aparece el fenómeno de Gibbs. Sigamos hasta acá. Después puede haber una etapa posterior que limpie esto, pero generalmente, bueno, no se entra mucho en detalles esto, sino ya con obtener una serie aproximada con pequeños sobrepicos del 17%, está bastante bien. ¿Sí? Está bien, Además perfecto. son soluciones hechas a medida, digamos, de procesamiento posterior. ¿Sí? Pero nosotros, digamos, después nos vamos a basar con otras herramientas que se transforman en Fourier y otras herramientas que, bueno, ya directamente esto un poco se va a ir, digamos, o sea, no vamos a ver más un poco tanto el fenómeno de Gibbs. ¿Sí? Así que bueno, si no tienen, o sea, tienen consulta de la consigna, como está el tema de potencia, el potencia en el tiempo, potencia frecuencias. Obviamente que dijimos la potencia que nosotros consideramos total, ¿cuál es? La que no hacemos ningún recorte. Entonces, vamos a modo de repaso. ¿Cuál es la que nosotros consideramos la potencia total? La que no tiene ningún recorte. La de En la este izquierda, caso ¿no? acá no recordamos nada, entonces decimos que en este caso la temporal es la potencia total, porque no hay ningún recorte. Y a la derecha hicimos recorte porque no podemos tomar, en medio infinito tomamos una cantidad finita, y entonces a la derecha nos va a dar la aproximada. Entonces cuando dividan, el porcentaje tiene que ser menor que 100. Entonces, si le da mayor que 100, porque algo hicieron mal. O el porcentaje puede estar de 0 a 1, o sea,
si le sacan el 100 también es válido. O sea, ponen así, la relación entre una y otra da 0,99, también es válido. Pero no puede pasar mayor de 1, ¿sí? No tiene que ser mayor de 1. Y bueno, acá, digamos, también a modo, digamos, herramienta nueva, que no es obligatorio, MessageBox, si le ponen acá ese printf, lo que van a hacer un vector de, le van a dar un vector de texto, en ese printf van a crear un vector de texto, todo lo que está entre comillas va a ser texto, ¿sí? Y como trabajar en C++, que le ponían por ciento, o sea, por ciento van a ir las variables, y la variable va a ser n y porcentaje. Entonces todo eso le va a dar a la variable n30 y el porcentaje de acá, y va a generar este pequeño cartel. Como este cartel no es obligatorio, pero está bueno. Después importante, acá por única vez no le pongan punto y coma. Así, vamos a limpiar un poco. Acá fíjense que no le pusimos punto y coma. ¿Para qué? Porque justamente en MATLAB y en MATLAB me muestra resultados. Queremos que muestre resultados. Acá tampoco pusimos punto y coma. Obviamente en estos vectores sí ponemos punto y coma porque dice, bueno, no queremos, no me sirve ver ese resultado. Pero cuando quiero ver el resultado, no ponemos punto y coma. Bueno, nada, no sé si... Bueno, hay algo importante, obviamente todo lo que mencionaba Juan, es estas cosas que estamos haciendo, este proceso de sintetizar las señales, después calcular los coeficientes, después calcular la potencia, son todas cosas que vamos a seguir utilizando, ¿sí? Esto de que la potencia total, nosotros la vemos por lo general en el tiempo, porque si no tenemos que resolver una serie infinita, que es algo que podemos llevarla a una serie geométrica, no es fácil de resolver. Entonces siempre la potencia total la vemos del lado izquierdo, y digamos la potencia parcial la vemos del lado derecho, cosa que podemos calcular incluso a mano, ¿sí? Si tenemos pocos valores, podemos hacer la cuenta como se ve en las diapos, ¿no? Por otra parte, empiezan a acostumbrarse a la definición, ven como Juan, si bien no utilizó el Toolbox ASYS, define los coeficientes, o sea, esto de que, bueno, el A sub n vale 0, el B sub n vale 2 sobre n, por, digamos, menos 1 a la n más 1, graficar los coeficientes, y después intentar, por ejemplo, hacer la reconstrucción, la síntesis, como muestra ahí, como marca Juan, ¿no? O sea, pueden utilizar ahí el ISTF para no armarse el for, pero también podrían expresar la serie sumando, haciendo la sumatoria de los A sub n por los cosenos más los B sub n por el seno. Eso queda a gusto del consumidor, nosotros les damos un par de funciones que les simplifiquen eso. Pero si ustedes logran, obviamente, generar una señal, a veces no es necesario, nosotros vemos mucho, porque uno tiende a hacer eso, no es necesario generar la señal ideal, o sea, la señal de la que uno parte, la señal que está en negro. Quizás simplemente graficando la serie de Fourier a partir de sus coeficientes, ustedes van viendo si tiende a esa señal o no. Pero es necesario, a veces pierden más tiempo definiendo la señal y graficando la señal que quieren descomponer, cosa que no necesitan, y no viendo hacia dónde va tendiendo la serie. ¿Sí? Si ustedes tienen una serie de Fourier y le ponen 1000 coeficientes y no ven su señal graficada, es que evidentemente la serie está mal. Porque con 1000 coeficientes tiende la serie, digamos, prácticamente en su totalidad, ¿no? Por decir algo. Entonces, quizás no pierdan tiempo en dibujarla de abajo para comparar, sino solo en analizar la serie de Fourier sintetizada. Pero es todo un proceso esto de armar señales, de componer señales, que es algo nuevo, digamos, que estamos implementando y que está bueno que lo tengan ahí a punto. ¿Se entiende? ¿Mm? Yo creo que lo que podemos hacer es lo siguiente. Acá cerramos, ¿no, Juan? Sí, sí, sí. Bueno, podemos hacer así. Nos tomamos ahora el receso, hacemos 10 minutos. Después Esteban les va a mostrar la consigna que sigue, que está basada en esto de ¿y qué pasa si mi señal no es una triangular? ¿No? Vamos a titularlo así. Y eso, ¿puede usar la serie de Fourier igual? Bueno, un poco ya lo hemos visto y lo vamos a ver con él. La idea era, obviamente, después voy a llorar un poco y les voy a decir que la idea era que lo hiciéramos presencial, pero no pudimos, se los adelanto. Pero podemos utilizar parte del tiempo también que nos queda para sintetizar algunas señales por Fourier, ¿sí? De la práctica de Juan, para que nos queden las dos cosas. La práctica de Esteban por un lado, y sintetizar, quizás copiar parte del código y ver que funciona
y que ustedes demuestren, obviamente, que pudieron hacer el armado de la serie de Fourier de la triangular o de la diente de sierra y poder analizarla. O sea, vamos a trabajar con esas dos, con las señales básicas con las cuales nos manejamos nosotros y con una señal que ya van a ver que va a generar Esteban y que les vamos a proporcionar a través del campus. ¿Sí? ¿Hacemos 10 minutos entonces? Vale. Bueno, Bueno, Perfecto. listo. Tenemos tiempo para café. Así Sí, que se extraña el café, ¿viste? Por lo menos antes íbamos a tomar un café, un desastre. ¿Hace ¿Quién cuánto va que a no tomamos invitar el café, café? Juan? No sé. 200 años. No sé quién invita el café. Yo voy a invitar cuando el año que viene el primer café y los siguientes los invito yo. Bueno, nos vemos en 10. Bueno, vamos a hacer la consigna de clase B. Tenemos que utilizar la plataforma ASIS de adquisición de señales en conjunto con este sensor pletismográfico. Acá podemos ver una foto. Alguno preguntará qué es un sensor fotopletismográfico. En este caso cuantifica variaciones de flujo sanguíneo y lo vamos, se pone sobre la piel, ¿no? En contacto. Yo voy a colocar mi dedo índice y ¿a qué les parece que van a estar relacionadas esas variaciones de flujo sanguíneo que pueda percibir el sensor? El flujo sanguíneo tiene que ver con la bomba. ¿Cuál es la bomba? El corazón. Claro, exactamente. Entonces, si la frecuencia Espera que- cardíaca... espera que vamos a tomar el examen. ¿Qué son las arterias y las venas? ¿Qué es la diferencia entre una y otra? Arteria y vena. ¿Quién sabe decir? Claramente ninguno nos iba muy bien en biología. Se No, diferencia, simplemente a nivel, digamos. Tampoco la mayoría no lo sabe, pero así que no se preocupe. no puedo fallar en ese aspecto. Se diferencian en cuanto a las paredes, digamos, las arterias son elásticas, las venas no. Bueno, en un caso salen la sangre que sale del corazón y otro la sangre que entra. Ahora, ¿cuál es cuál? Bueno, simplemente la googlean y sale enseguida. ¿Sí? Claro, las arterias, a grosso modo, son la salida del corazón yendo, oxigenando a los órganos y después el retorno es por las venas. Pero bueno, no sé si está grabando. Estamos... Sí, está grabando, está grabando. Sí, está grabando. Ah, bueno, disculpen, bueno. Bueno, nada, entonces seguimos, ¿sí? Acá tengo la fotito de galería que mencionaba Leandro. El sensor fotopletismográfico acá es este que está a la izquierda, ¿sí? Y fíjense que ahí es donde uno apoya el dedo. Creo que acá tenemos otra fotito. Si me deja ver acá está. Acá hay otra. Bueno, como pueden ver, tiene 3 cablecitos, ¿no? ¿Por qué? Necesita alimentación, entonces uno le da B+, B-, ¿no? Como lo llama en la plaquita del sensor, y tiene la señal de salida, que es la que nosotros conectamos a el conversor analógico digital. Yo estoy utilizando el LPC845, ¿sí? Para hacer esta práctica, es este bichito acá. ¿Ustedes lo usan así en Informática 2 o tienen una placa de desarrollo hecha por la cátedra? Tenemos una placa de desarrollo nueva. Genial, esa yo todavía no la tengo, no me llegó. Bueno, y acá básicamente... ¿Cómo consiguen la placa? La placa te la vende la cátedra con los componentes SMD soldados y después hay que soldarle todo lo demás. Hay que comprar aparte todo el resto de los componentes. Está bueno eso, yo también me tuve que soldar la placa cuando la cursé. Es interesante, como proyecto es interesante. Y todos tienen, bueno, es difícil de ver si decir todos. No, llegamos a por lo menos que haya una por grupo Por de grupo. trabajo. Claro, está Claro. bien. De Está bueno. hecho, este año hubo mucho problema con la adquisición del 845. Todos lo encargaron, pero a muy pocos nos llegó, digamos. Hay algún problema con la importación. ¿Lo encargaron Se está se tardando. encarga por electrocomponentes o por...? Exactamente, sí. Mm, Pero hay gente que lo tiene pedido desde abril, por lo menos, y todavía claro. no Y no llegó.
Y digamos, es Claro. como un stick y que lo montan en la placa de desarrollo. Es una cosa así. Exactamente. Sí. Ahora, si querés, en un cachito pongo una cámara y te muestro cómo es. Dale, Eh, dale. el, el stick es este, Leandro, y sí, así como lo monté en la... Sí, sí, es como era como el viejo stick y como son los sticks, Claro, digamos. claro. No, Eh, quizás pensé que está bien, o sea, hay que soldar un micro, ¿no? Pero que pedían el micro y como estaba la placa de desarrollo, lo soldaban directo a la placa de desarrollo. No, no pensé que pasaba por el stick. Claro, claro, no, no. No, creo que usan el stick. Bueno, a modo anecdótico, yo cuando eh, cursé Info 2 en el 2017, no, 2018, y, y me soldé la placa, le pedí a un tutor que me acompañe al laboratorio un sábado para hacer el soldado de los componentes SMD, y el tipo fue sábado de la mañana. ¿Saben qué partido de fútbol había un sábado de la mañana del 2018? Argentina-Nigeria. Y el tipo me estaba soldando el SMD, pero bueno, Ya, lo que es sí, lo que es la devoción a lo que a es la la devoción, docencia. Muy bien, sí, muy sí. bien. Pero Pero bueno, 2018, ¿y pero qué se jugaba? el Mundial de Rusia, Pero no era, Sí, era 2018, el año que viene Sí, es el 2018, el Mundial. año que Sí, está viene bien, en está bien. Qatar. Está bien, está bien, está bien, está bien. Sí, porque es de 18, 22. Sí, no sé por qué no me sonaba así, Mundial de Rusia. Es cierto. claro. Antes que arranque Esteban y lo interrumpo, ahí están viendo lo que es la plaquita. A ver, Ahí se ve, sí, sí. A ver si lo puedo. yo no veo nada. Capaz que si vos dejás si vos descompartís, Esteban, un minuto. Dale. A ver, Juan, ahí se estamos viendo. Parece mucho más chica El- que la anterior, la del Infotrónico 1. Creo que es más chiquita Es más y chiquita. tiene dos slots donde calza el stick. Ah, claro. Está bueno, está bueno. Lo que no tiene, a diferencia de la otra, son expansiones, digamos. Es una única placa con todos los Sí, yo había componentes. hablado con Marcelo, con Fibra, y hablaba, y me había comentado que la idea era, bueno, conectarle módulos a modo Arduino y y no expandir de esa manera, Claro. sino que, bueno, es on demand, ¿no? Según lo que le quieras conectar, se lo conectás y ya. Sí, tiene un montón de pines hembras como para conectarle Claro. cosas, pero no. Sí, tiene los pulsadores, tiene el LCD y el 7 segmentos también. Está bueno, está lindo. Sí, no había visto una versión, la verdad, Esteban, el año pasado la estaban cerrando recién. Sí, sí, yo no llegaron ni a pasarme los planos, pero sí, es bastante Está nuevo, me bueno, parece. está bueno. Así que, Bueno, bueno, me la tengo que buenísimo, conseguir. gracias, Juan. No, por favor. Consíganle todos por una plaqueta para Xiaomi. No. Bueno, seguimos. Bueno, yo en este caso la tengo montada en una protoboard así y tengo conectado el sensor. Bien. Bueno, entonces una vez que conectaron el sensor, lo que hacemos como siempre es abrir, como está en el instructivo, la plataforma de MATLAB, ¿sí? Seleccionamos qué micro estamos usando, en este caso el LPC845, y abrimos el puerto serie. Fíjense, uno lo puede configurar. La entrada, en este caso, yo la tengo conectada a la ADS9, ¿sí? Lo configuro. Voy a dejar la frecuencia de muestreo por defecto y vamos a plotear. Primero, no estoy colocando el dedo ni nada, ¿sí? Fíjense que está bastante quietito. El sensor tiene un poquito de ruido, ¿no? Está quieto. Ahora lo voy a agarrar. A ver qué pasa. Y recién ahí me quedo quieto, digamos, con el dedo. Ahí empezamos a ver una señal, fíjense. Vamos a empezar de vuelta, así estamos un poco más cómodos. Ahí se puede ver. Y vamos a poner pausa un momento. ¿Sí? Este tipo de señal, un poco ya estaba hablando Juan, vamos a hacer un replot. Es una señal, estamos mostrando una señal eléctrica continua, ¿no? Digamos, ¿qué características me pueden decir de esta señal? ¿Cuál es lo primero que salta a la vista? Es periódica.
que es periódica, exactamente. ¿Y qué nos dice la serie de Fourier sobre qué tipo de señales la aplicamos? Sobre periódicas. Sobre señales periódicas continuas, exactamente. Pero acá hay un tema. ¿Es perfectamente periódica esta señal? ¿Se No, tiene repite? variaciones, un periodo. O sea, técnicamente no es periódica porque son distintas, pero hay una similitud entre una y la otra. Claro, exactamente. Lo que están comentando es un poco lo que decía Juan, es una señal pseudo periódica, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es guardar estas muestras, ¿sí? Y vamos a decir, bueno, mirando así la señal entera, ¿podemos decir que hay algún periodo que es representativo de todos, digamos? ¿Alguno que digamos, bueno, son todos más o menos como este? Y podemos elegir de pico a pico. Sí, podemos elegir. O sí, o del inicio del pico al próximo. Son todos parecidos, pero bueno, ahora vamos a... Por el momento vamos a guardar estas muestras, ¿sí? Si les parece que mostramos bien, a mí me parece que están bien, las vamos a guardar. Con este botón, guardar muestras, muestras guardadas, y podemos cerrar acá. Ahora lo que vamos a hacer es ver si están guardadas las muestras. Fíjense, se guardan en un archivito de texto, así, es un formato muy sencillo. Y lo que vamos a hacer es ir a Octave y vamos a hacer un load, ¿sí? Yo las voy a cambiar de directorio, ¿sí? Si me dan un segundito. ASIS, data, voy a poner acá. Muestras txt. Bien. Entonces acá las voy a cargar, ¿sí? Tengo en data muestras.txt. Y vamos a ver si se cargan. Y acá, fíjense en el workspace, ya las tenemos cargadas, ¿sí? Lo que Quedó hago como un acá cuadradito es... negro, Esteban, en la pantalla. Que quizás a ver, capaz si voy a... compartís y compartís. Dale, perfecto. Justo en el medio. Sí. Yo no tenía ningún problema, pero Sí, ahí, está. ¿qué tal No, está? sigue Se sigue estando. viendo. Cosa rara. Sigue estando. En A ver. general son Ahí está, ahí cosas de está. Ahí está, Zoom. desapareció. Yo mientras aprovecho para hacer una pregunta. Esa señal que ustedes vieron, ¿tiene alguna relación con la frecuencia cardíaca? ¿La misma, distintas, otras? O sea, estoy Vamos midiendo a... en el dedo, ¿tiene alguna... O sea, Y debería ser al menos similar, porque la sangre está siendo bombeada por el corazón. pues, muy bien, estoy midiendo en el dedo y, o sea, digamos, de forma indirecta, estoy calculando la frecuencia, la frecuencia cardíaca. Exactamente. Así que... ¿Qué pasa si uno aprieta el dedo? Podría cambiar. Bueno, analiza si cambia un poco o no cambia un poco. Así que bueno, pues, perdón, si continuamos. No. Perfecto, Juan. ¿Querés que ponga el sensor y que vea si me aprieto el dedo qué pasa? A ver. Va a haber ruido también, pero vamos a chequear. Tenemos que configurar el pin. Esperen que pongo el dedo antes de empezar. Bien. A ver. Y sí, ahí me estoy apretando el dedo, digamos, pero es difícil de reproducir, ¿no? Pero bueno, sí, lógicamente cualquier movimiento que nosotros hagamos con la mano o básicamente variaciones de flujo sanguíneo, el sensor las va a detectar. La medición que nosotros estamos haciendo acá es en reposo, ¿sí? Porque nosotros justamente estamos buscando una señal periódica o pseudo periódica. Por eso estaba bueno hacerlo en clase, porque bueno, cada uno se ponía en el sensor de cualquier lado, hacían cosas. Claro, jugábamos un poco. Esa era la idea, jugábamos un rato. Sí. Pero bueno, continuamos. Bueno, ¿con qué frecuencia de muestreo yo tomé muestras de esta señal?
era 2500 Hz, ¿sí? Entonces tenemos que reconstruir primero el eje de tiempo. ¿Cómo hacemos? Podemos decir, el paso temporal es 1 sobre la frecuencia de muestreo, ¿sí? Y fs es 2500 Hz, perfecto. Y hacemos t, el vector de tiempo, con el paso temporal, que hasta dónde va a ir. Y bueno, va a ir hasta el largo de nuestra señal, data, menos una muestra, ¿sí? Porque estoy contando el 0. Y fíjense, ahora vamos a plotear t y data. Y ahora, bueno, ahí tengo, como siempre tenemos un problemita. Línea 15, columna 1, fijémonos que t y data. Acá en el chat preguntan si solo corre en MATLAB el adquisidor o no. No, Sí, corre. el adquisidor, sí, lamentablemente solo corre en MATLAB, porque cuando lo hice, Octave todavía no tenía un paquete para manejar las cuestiones de puerto serie. Hoy día sí lo tiene, pero bueno, Es cierto no. eso. Es cierto, estaba limitado por el tema ese, por el tema del puerto C. Sí, en ese momento no había un paquete, porque ustedes saben que Octave es open source, digamos, y el desarrollo es más lento. Y bueno, me limitaba a eso, y después la verdad que como estaba funcionando nunca lo pasé. Si lo hago de vuelta o lo toco, la idea sería hacerlo en Python o en alguna otra, con alguna otra herramienta. Bueno, en definitiva, acá estamos viendo ya en el eje X tiempo, ¿sí? Segundos. Nosotros quedémonos con un periodo que nos guste, ¿sí? Y tomemos la serie de Fourier. ¿Cómo podemos encontrar un periodo? Bueno, nos podemos fijar, en principio, no sé, a mí me gustaría quedarme con este que está entre, digamos, más o menos 3 segundos y medio y 5 segundos casi, ¿sí? Capaz es un poco más corto que los demás, pero bueno, tratemos de quedarnos con ese. Nosotros vamos a recortar la señal. ¿Podemos hacerlo manualmente? ¿Cómo me refiero a hacerlo manualmente? Y bueno, podemos venir acá a hacer plot de data y miramos y decimos con la lupita, bueno, era este el que me gustaba, ¿sí? Venimos acá y si no ponemos nuestro vector t, en el eje X estamos viendo muestras, y con el cursor vemos, bueno, más o menos de 8.760 muestras, vamos a ir hasta también más o menos 10.970 muestras, ¿sí? 8.760 a 10.970. 8.760 a 10.970. ¿Sí? Entonces me voy a quedar, voy a recortar la señal, me voy a quedar con este slice de muestras, ¿sí? Y la voy a llamar recortada, ¿sí? O recorte, ¿ok? Y recorte, vamos a ponerlo acá en el command, vamos a hacer Perdón, un plot de... Esteban, Sí. pusiste 1970. Antes Sí, de... 10.000. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Y hacemos el plot de recorte. Bien, este es nuestro recorte. Fíjense, podría ser perfectamente un periodo de la señal, ¿no? Ahora, nosotros, para hacer un poco más interesante esta práctica, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar esta señal que nosotros recortamos y hagamos de cuenta que está contaminada con ruido, ¿sí? Entonces vamos a sumarle ruido de una cierta amplitud, ¿sí? Que la voy a llamar A, que puede ser, no sé, 35, 40, ¿sí? Y vamos a hacer, vamos a sumarle ruido multiplicando esta amplitud por la función rand, ¿sí? Con el largo de recorte. ¿Sí? Acá estoy sumando, digamos, a cada una de las muestras de recorte, ruido que estoy generando con la función rand, que genera números aleatorios, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer un subplot 212 y vamos a volver a plotear recorte. Hagamos algo, nuestra señal más o menos, esto tenemos con subplot 211, más o menos nuestra señal era de
8 o 9 segundos, ¿no? La ventana de tiempo por la que nosotros mostramos. Pongamos un XLIM, ¿sí? Podemos hacer XLIM 1, límite tiempo, ¿sí? Límite T, la indecisión, y podemos poner desde 0 a 9 segundos, ¿sí? Y vamos a hacer un XLIM en ambos gráficos, ¿sí? Para ver la misma ventana de tiempo, ¿sí? Bien. Y ahora fijémonos. Fijémonos que recorte la tendríamos que plotear también en términos de tiempo, ¿no? Si estamos haciendo una comparación con la de arriba, que ploteamos en términos de tiempo. ¿Cómo hago para construir el vector de tiempo de nuestro recorte? Bueno, con el largo del recorte, ¿sí? Vamos a hacer con el mismo paso temporal, vamos a poner T recorte, vamos a ir desde 0, sí, no sé si desde 0, tendría que hacerlo desde el punto en el que recortamos. Bueno, podemos hacer, ya sé, podemos hacer desde T evaluado en la muestra que recortamos, ¿sí? Con paso de T hasta el largo de nuestra señal recorte, menos 1, esto multiplicado por el paso temporal, así estamos en unidades de tiempo, ¿sí? Y T recorte, ploteamos para el recorte. Y ahora veamos qué sale. Bueno, un poco como era de esperar, tenemos un problemita. 2615, estamos acá. Fijémonos, T recorte no me generó un No te lo vector. tomó. ¿Por qué no me generó un vector? ¿Qué pregunta? Debe ser que estoy indexando mal. T en 8760. Lo que pasa es que quizás ese valor debería ser 0, porque si lo tomás así, se lo tenés como que sumar para que te quede incrementado, porque está yendo de T en 87Z, que es un valor, a Sí. quizás un valor que es más chico, que es la longitud del recorte. Claro, lo que tendría que Quizás hacer es deberías ir a DT, 10.009. tengo que multiplicar en realidad. Ahí va, me parece. Y tal vez restar una muestra. No sé. Este es el ¿No había último una intento. función que generaba un vector de un No largo lo n? hacemos. Sí, lo solemos generar así, pero bueno, lo hacemos namespace. desde 0. Yo lo que quería hacer en realidad era comparar en la plotear en misma el lugar. ventana de tiempo. Claro, lo quería plotear en el lugar, pero bueno, no pasa nada. Lo ploteamos así y le sacamos el XLIM y bueno, lo vemos. Entonces, bueno, en definitiva, acá estamos viendo nuestro periodo que nosotros vamos a querer reconstruir. Fíjense que no se la ve contaminada por ruido, ¿sí? Vamos a darle un poquito más de amplitud a RAND. Qué raro, ¿no? No me genera el ruido que espero ver. ¿La estás sumando? Sí. ¿La estás sumando? A ver. Sí, la estoy sumando. A ver. Si le doy más amplitud, pero tal vez es RAND N. Dale más o puede ser RAND N. Creo que era RAND N. Sí. Sí, Ahí era RAND N. Bueno, fíjense. ¿Puedo hacer una consulta? El DT no tendría, se muestraba 2500 veces por segundo, ¿no? Eran 2500 muestras por segundo. Sí. ¿Y el DT es 0.01? ¿O no? No, el DT, justamente como decís vos, tiene que ser el inverso de la... Ay, no había visto esa parte del código. Perdón. Claro, exactamente. Pero sí, es exactamente lo que estabas pensando, que tiene que ser así. Un plot que podemos hacer, que me parece copado, para mejorar un poquito esto, podemos plotear la señal, el recorte antes de contaminarlo, ¿sí?
recorte 2. Recorte 2 va a ser el recorte contaminado, ¿sí? Mientras que... Bien. Fíjense, abajo tenemos el recorte contaminado y arriba tenemos el recorte limpio. Nosotros vamos a intentar reconstruir esta señal, ¿sí? De forma periódica con la serie de Fourier. Le vamos a dar incluso más ruido, pero bueno. Porque fíjate, la amplitud está en el orden de los 3000 y a Sí. ruidos 90 sería un pequeño... Es bastante poco. Buena observación, Juan. Vamos a ponerle 300. Un 10% más o menos. Claro, exactamente, más o menos 10% de ruido. Y bueno, el tema de calcular la serie de Fourier, nosotros ya lo venimos viendo desde la semana pasada, lo hicimos recién de vuelta con Juan. La señal que nosotros vemos acá, la ruidosa, vamos con la ruidosa, que ahora sí es un desastre, me gusta. Esta señal es una señal que nosotros podemos representar matemáticamente con alguna expresión. No. Y más Dato allá más. de... Claro, no. Entonces, el análisis que tenemos que hacer estamos obligados a hacerlo numéricamente, ¿sí? Con la serie de Fourier. Entonces vamos a usar el toolbox. Vamos a calcular el A sub 0 con las funciones que veníamos utilizando. A sub 0. Y le pasamos T del recorte y recorte 2. ¿Sí? Fíjense que la señal que estamos intentando reconstruir es la ruidosa, ¿sí? Nosotros estamos simulando que tenemos una señal muy ruidosa, ¿ok? Y esto nos devuelve el A sub 0. Perfecto. Y vamos a agarrar acá y vamos a hacer help del A sub n. Y tenemos que pasarle qué cantidad de armónicas queremos, ¿sí? Qué cantidad de coeficientes. Probemos en un principio, hagamos una buena reconstrucción, ¿no? Tomemos 30 armónicas, ¿sí? Y N, T y F de T. N, T recorte y recorte 2. Esto, ponemos acá. Este es el A sub n y me falta calcular el B sub n, ¿no? B sub n, A sub n, B sub n. Perfecto. Y la señal para la última función para reconstruir es I inversa serie trigonométrica de Fourier, que nos construye la serie, ¿sí? Y a esta que tenemos que pasarle ISTF todo esto, ¿sí? Entonces vamos a hacer así. Serie, le pasamos N, T, A sub 0, A sub n, B sub n y T sub 0. Recuerden que cuando invocamos esta función para hacer la serie, el T que le pasamos es el del tiempo que nosotros querramos reconstruir, ¿sí? Yo voy a querer reconstruir el mismo tiempo, pero acá podríamos hacerla periódica, ¿sí? En cuanto nosotros querramos. Dale más. ¿Le damos más? Sí, dale más. Bueno, vamos a darle más. Vamos a hacer... vamos a venir acá. Vamos a hacer T recorte, llamémoslo T de serie, ¿sí? Voy a hacer acá un ciclo. Tiene ¿cuántas muestras? Tiene el largo de T recorte, ¿sí? Guarda que te Por falta la G en el... DT. Muchas gracias. El largo del recorte que nosotros hicimos multiplicado por el paso temporal me va a dar el periodo de un ciclo, ¿sí? Entonces nosotros Exacto. vamos a ir desde 0 con el mismo paso temporal que venimos utilizando hasta ¿cuántos ciclos queremos? 3 ciclos. Vamos con 3 ciclos. Hacemos 3 por T ciclo menos DT. Perfecto. Ahí deberíamos estar reconstruyendo 3 ciclos de la señal, ¿sí? En serie. Bueno, y ahora vamos a hacer otra figura, ¿sí? Para hacer el ploteo. Y vamos a pasarle acá plot
¿Sabés que cuando comparto pantalla a veces no me hace clic el mouse y me anda un poquito mal? Esto es un tema. Bueno, plot le vamos a pasar T de serie y serie. ¿Sí? Y veamos qué sale. Bien, como es de esperar, siempre tenemos un... Ah, bueno, no definí T0. T0 es T-ciclo, ¿sí? Perfecto. Esta es la señal reconstruida. Fíjense. Vamos a ver acá. Bueno, ahora es donde queda a nosotros hacer gráficos y una figura que esté bueno para visualizar, ¿sí? Por eso, en un principio, Leandro, si te parece, quiero reconstruir solo un periodo. Sí, reconstruir uno solo, así ponemos la línea roja en el medio y se ve cómo eliminó el ruido. Eso. Esa era un poquito la idea. Entonces, vamos a reconstruir un solo periodo al comienzo, ¿sí? Y acá vamos a hacer hold on y vamos a superponer. No hace falta hacer hold on, podemos hacer así, sí, con puntos suspensivos. Venimos acá y graficamos también el T recorte 2. T recorte era. ¿Dónde estamos? Lo perdí. Acá, T recorte. Pasamos T recorte y el recorte 2. ¿Sí? Y este lo vamos a graficar en rojo. ¿Sí? Y la original también no, con esta estamos. Perfecto. Y esto en el azulcito que viene, perfecto. Vamos a ponerle line width. Vamos a hacer un poco más ancho el trazado de la serie, ¿sí? Bien. A ver qué pasa. Bueno, ¿por qué me tomo los 3 ciclos? Ah, porque no puse ciclos acá. Acá es donde el mouse no me hace caso. Ahí va. Fíjense que cuando... ¿dónde está el cuadradito negro? Se ve que no le gusta. Ah, ahí estaba el cuadradito negro. Claro, no no te hace caso. no me hace clic ahí. Me Claro, está volviendo loco. una cosa loca. Sí, me vuelve loco porque digo, toco cualquier cosa. Bueno, fijémonos. Bueno, acá lamentablemente está quedando tapada la señal reconstruida por la señal roja, ¿no? Claro, Es un poco el la idea. gráfico. Vamos a invertir los colores. O invertir el gráfico, sí. Pasamos primero. Ahí va. Ahí. Y tirarle un 3 de line width. Tirarle algo más. Sí. Ahí, un 4. A ver, vamos a ver ahí. Tiene una coma después del 3. Perfecto, ahora sí. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? Perdón. A mí me gustó. Inconfundible voz. Bueno, fíjense, ¿qué está pasando acá? ¿Alguien se anima a sacar alguna conclusión? La roja es la señal original. La azul es la reconstruida por Fourier. ¿Sí? Le pasamos el periodo que se le pasó es el rojo. Y la azul es la reconstruida por Fourier. ¿Qué conclusión se saca de eso? Al hacer la reconstrucción de una señal con ruido con Fourier, podemos intentar, o sea, se puede eliminar, entre comillas, el ruido, siempre y cuando asumo que no tenga una cantidad de muestras terrible. Asumo que si le subiese n a mucho más, también intentaría reconstruir el ruido, pero en este caso queda así medio reconstruida la señal original, sin ruido. Pero, che, me arruinó el chiste. Buenísimo lo que estás comentando. Es exactamente lo que está pasando. Fíjense que nosotros cuando tomamos la serie de Fourier, como estamos en una computadora que tiene una cantidad de memoria finita, dijimos que no podemos hacer una reconstrucción perfecta con infinitos coeficientes, ¿no? Entonces, de alguna forma, truncamos esos coeficientes. Y cuando estamos truncando coeficientes, ¿qué
¿Qué estamos perdiendo si pensamos que cada coeficiente es múltiplo de la fundamental? Ahora lo vamos a plotear, pero ¿qué se pierde en términos de frecuencias de múltiplos de la fundamental? Si Las más truncamos, altas. perdemos las frecuencias más altas. Exactamente. Entonces, si nosotros truncamos a una cantidad sensible de coeficientes que nosotros podemos elegir para que juegue a nuestro favor esa cantidad con algún criterio, estamos efectivamente eliminando componentes de frecuencias altas. Y nosotros, en este caso, como les decía Juan, estamos con una señal que evidentemente tiene una variación que es proporcional a la frecuencia cardíaca, ¿sí? Porque esto viene de la bomba, viene del corazón y mide variaciones del flujo sanguíneo, ¿sí? Variaciones de volumen. Entonces, si es proporcional a eso, que eso más o menos viene con una frecuencia de 60 Hz en reposo, digo bien. Dice bien. Perfecto. 60, 70, vamos a ponerle 70. Depende de la edad. 60, 70. Bien. Si esa es, digamos, la frecuencia base de nuestra señal, si nosotros nos vamos muy a la derecha en el gráfico y vemos señales muy altas, ya estamos seguros de que no vamos a estar trabajando con contenido frecuencial de nuestra señal. ¿Me siguen a lo que voy? Podemos eliminar, sabemos que en altas frecuencias tenemos este ruido, porque fíjense, acá este ruido que vemos montado es un ruido que es aditivo, ¿sí? Primero. Entonces, se monta, es ruido blanco, ¿sí? Esto hemos hablado de un poquito de ruido blanco, creo. Es ruido que afecta a todas las señales. Todas las frecuencias por igual. Todas las frecuencias por igual, sí. Afecta a todas las frecuencias por igual, pero en definitiva, bueno, estaba por decir que afecta. Si nosotros cortamos altas frecuencias, nos quedamos solo con las frecuencias bajas, nos estamos quedando con lo que nosotros sabemos que es el contenido frecuencial de la señal original, ¿sí? Exacto. Sí, en realidad cortas potencia de ruido y demás, pero es la idea, Claro. ¿no? Podemos intentar incrementar el N, a ver Es lo que vamos a hacer ahora. Tomemos 10 veces más. Bueno, no me animo a ver si se me cuelga la compu, pero vamos con 100. Vamos a poquito. Fíjense que ahora con 100 coeficientes, la reconstrucción que estamos haciendo... La podés mover un poquito porque justo quedó la banda negra y la tapa toda. Ahí está. Ahí va. Con 100 coeficientes, la reconstrucción que hacemos ¿es mejor o peor que la que teníamos con 30? En términos de la señal que sabemos que es la original. Quedó más ruidosa. Quedó más ruidosa porque estamos reconstruyendo ruido. Estamos exclusivamente agregando... Antes habíamos hecho 30 coeficientes, ahora pusimos 70 coeficientes más. Pusimos 70 múltiplos más de la fundamental. Estamos en frecuencias altas, ¿sí? Bajo mi criterio. Entonces, estamos agregando ruido solamente, porque ahí nuestra señal no tiene información. La información de nuestra señal está alrededor de los 60 Hz, un poco más. Los primeros múltiplos van a ver que siempre que uno calcula, por lo general uno cuando calcula la potencia de una señal, ¿sí? Con el teorema de Parseval, uno en general con no muchos coeficientes ya tiene arriba del 90% de la potencia de la señal, ¿sí? Y más con señales biológicas. Las señales biológicas suelen ser lentas dentro de todo. Exacto. Esteban, ¿podemos hacer otra prueba? Por supuesto. Fíjate, volverlo a plotear, o sea, después vemos, la idea era que trabajaran ustedes hoy, pero bueno, amerita, después vemos cómo salvamos eso. Y tenemos que hacer el Kahoot de Pablo, ¿no? Y son las 9 ya. Viste que hacer el ploteo de las señales, el otro. El primero, sí. Sí. Bueno, yo me atrevo a decir, no sé, habría que medirlo, está bueno, pero fíjate que la fotopletismográfica tiene montada un cenito, la del medio. Sí, se le nota. Bueno, podemos probar, reconstruir esa y ver si eso se puede eliminar. Eso puede ser ruido de línea. Me suena, no sé si tiene 50 Hz o no.
podría ser perfectamente. Vamos a ver si podemos, vamos a ver qué pasa, por lo Podríamos menos. medirlo incluso, a ver si es ruido de línea, pero la verdad no lo sé. Pero veamos qué frecuencia tiene. Se puede calcular eso también. Por supuesto. Entonces vamos a plotear, en vez de calcular los coeficientes con recorte 2, que es la señal contaminada, fíjense, acá, vamos a calcular los coeficientes con recorte, que es la señal limpia, digamos, ¿sí? Y, disculpen ahí, ploteé recorte 2, me confundí acá, ploteamos de recorte. Bárbaro. Ahora sí. Bueno, fíjense ahora que las señales coinciden bastante, ¿no? Ya no tenemos la señal ruidosa de fondo, sino que estamos reconstruyendo la señal limpia y evidentemente con 100 coeficientes es una muy buena reconstrucción, ¿sí? Entonces vamos a reconstruir con menos. Reconstruyamos con 5, a ver qué pasa. Ay, me gustó. ¿Qué está pasando? A ver, fíjense que la señal original, que es la señal que está en rojo, como comentaba Leandro, tiene montado ruido que podría ser ruido de línea. Mi laptop está muerta la batería, entonces la tengo siempre enchufada. La tengo siempre ¿Lo enchufada. medimos? Vale. Sí, sin enchufar. No. Veamos qué frecuencia tiene. Dale. Pinchemos el cenito. Perfecto. A ver. Podemos también ver los coeficientes, pero pinchemos el cenito. A ver, hagamos un zoom. Vamos acá. Bien, ahí tenemos a ver el qué frecuencia cenito. puede tener eso. Fijémonos, más o menos desde acá. Bueno, justo este no es un seno, pero bueno, hasta acá, digamos, ¿no? Y ponele. Estamos. Ponele, sí. 2013, ¿sí? No, perdón, 031, estaba leyendo el EGI, 031, en donde termina. Y 029, en donde empieza, 029.3, 031.4. Entonces vengamos acá. 0.31.4 menos 0.29.3. ¿Se entiende lo que estamos haciendo, no? Estamos viendo de qué frecuencia es el cenito. Sí, da 47 Hz de ese ruido de línea. Eso, muy bien. Y no estaba preparado, ¿eh? No estaba preparado porque esta vez se le contaminó. Se me contaminó la señal sin querer. Bueno, es ruido de línea, sí, ruido de 50 Hz. O sea, se induce porque la máquina está enchufada. Suele suceder. Cuando vean con las laptops les mide raro, úsenla en batería. Sí, esto pasa siempre, ¿eh? Me han pasado videos haciendo el trabajo, me dicen, no me anda el adquisidor o me anda mal el conversor digital del micro, porque estaba tapada en ruido. Y le digo, probá desconectando la notebook de la pared, y de repente tenía señal. Sí, tremendo, fíjense que nosotros, vamos a aclarar acá por si alguno no lo entendió, lo que hicimos un zoom y tratamos de calcular el periodo del seno que evidentemente está montado. Y la inversa del periodo es la frecuencia y nos da muy cercano a 47 Hz. Y esto todo a ojo. Fíjense que si nosotros de repente tomamos el doble de coeficientes, ¿qué pasa con esta reconstrucción? Se ajusta incluso un poquito, me gusta más esta porque se ve realmente que es el valor medio que está por debajo de ese seno, ¿no? Cada muestra. Otra función interesante que les puedo mostrar para esto es la función dtrend. La función dtrend, si ustedes le pasan, por ejemplo, serie, llamemos dtrend acá, y asignémosla a i, y hacemos hold on, hacemos plot, t recorte, y pongámosle magenta. Fíjense que dtrend, ¿qué fue lo que hizo? Le saca, ahora, ¿dónde está montada la señal? Está oscilando alrededor del 0, ¿sí? dtrend lo que hace es sacar la componente continua de la señal,
¿sí? Se la quita. Claro, Entonces, de le esa saca la forma, sub-0. La sub-0 le sobre 2 lo saca, vuela. exactamente, le vuela la sub-0 sobre 2. Estas son todas cuestiones que si ustedes plotean los coeficientes, las pueden ver. Antes de hacer el D-trend, ploten, y después de hacer el D-trend, ploten. O sea, vuelvan a calcular la serie, obviamente, vuelven a plotear y fíjense que se va de la sub-0 sobre 2. Esta Pero está bueno, un buena, poco, si podés moverla un toque. Lo que queremos mostrar con esto es lo siguiente, y ahora te pido la última cosa, que ya la tenemos, ¿no? Obviamente. Vamos a resumir un poco qué fue lo que hicimos. Medimos una señal que fue pseudo periódica y le dejamos un periodo solo. A ese periodo solo, porque es la básica, son las bases de la serie de Fourier, nosotros tenemos que analizar un periodo, vamos a suponer que nuestra señal es periódica en términos de ese periodo. ¿Sí? O sea, el periodo que nosotros seleccionamos. Acá salió medio, digamos, irregular la medición. Puede salir mejor, pueden salir periodos muy parecidos, pero nosotros elegimos uno. Y ahora vamos a descomponer ese periodo en términos de las series de Fourier. Fíjense el potencial de la serie. ¿Sí? Yo reconstruyo elijo la cantidad de coeficientes y me puedo sacar de encima un montón de problemas. Porque quizás este cenito, uno después lo empieza a pensar como diciendo, bueno, ¿cómo puedo hacer un filtro notch para eliminar solo la componente de 50 Hz? Porque claro, o sea, nuestra señal tiene componentes por arriba de 50 y por debajo de 50. ¿No? ¿Y cómo podemos hacer para eliminarlo? Bueno, fíjense, bueno, reconstruimos, nos fijamos si con la reconstrucción por debajo de 50 nos alcanza. Y fíjense cómo sigue prácticamente toda la tendencia de la señal y se saca de encima el ruido. ¿Sí? Lo que nosotros llamamos ruido, o sea, lo que para nosotros no es información. La otra capacidad que tiene Fourier es, ahora sí te pido, Esteban, ponerle, reconstruyamos 10 latidos. O sea, 10 ciclos. perfecto, sí. Eso es lo que queríamos hacer al principio. En vez de el tiempo... Perdón, sí. antes quería saber si podía pedir un gráfico, de curiosidad nomás. Pida nomás, Que pida. era Me gustó el de gráfico a la carta. recorte 2, digamos, y la reconstrucción de recorte 2, y además la señal antes del ruido, o sea, la señal original, las tres superpuestas. A ver, tipo, ver la reconstrucción a partir del ruido comparada con lo original, digamos. Dale. O sea, las tres señales. T recorte 2, la podemos poner en azul, ¿sí? La contaminada va a ser la azul, y la serie la podemos poner en un color que se vea magenta, o cian magenta. Y la serie. Bien. Vamos a ver. Disculpame, acá la reconstrucción a partir del ruido me dijiste. Claro. Claro. Bien. Entonces, fíjate, acá es un poco difícil de ver. Vamos a hacer un zoom acá. Se ve por ahí, está, pero se ve coloradita por debajo. Está. Se ve. Lo que voy a hacer, ¿saben? Es cambiar los colores, porque el azul es muy fuerte. Ponle un verde. Saquemos así, claro, le podemos poner un verde, G. Y, perdón, ¿no conviene poner primero recorte 2 y después recorte? También puedes invertir. También conviene poner primero recorte 2. Vamos a hacer así. Y a ver ahora. Ahí está, perfecto. Entonces, ¿sigo teniendo esa cosa negra o se ve bien? Es así. No sé. No se quiere ir la... Bueno, lo pongo ahí de costado. Ahí de costado. Ah, está bien. No, era solamente de curiosidad de ver qué tan bien pero está bueno. en base al original. Claro, la idea de nosotros ahora, Esteban, les va a pasar el archivo y la idea es que ustedes reproduzcan todo esto, ¿sí? Lo que les vamos a pedir es, como la intención de esta clase era que hicieran ahora, y bueno, nos dejamos llevar por todo lo que se veía, a veces el tiempo no alcanza. La idea es que lo reconstruyan para la semana que viene, simplemente esta parte, ¿no? Sacar los coeficientes de Fourier y hacer el ploteo, y que alguno lo muestre a inicios de clase.
¿sí? Vamos a hacer eso. Después yo les mando un correo, obviamente, con lo que necesitamos. Pero es importante que entiendan, digamos, cuál es el efecto de haber calculado la serie, de recortar coeficientes. Nos faltaba hacer la reconstrucción de los más ciclos, ¿no? Sí, estoy en eso. Acá lo que voy a hacer es reconstruir 5 ciclos a partir de la señal ruidosa con pocos coeficientes para ver si nos podemos quedar con una señal con menos ruido. Fíjense que de la señal súper ruidosa nos quedamos con la señal sin el ruido. Y la serie, fíjense qué pasaba acá. Recuerden que nuestra señal pseudo periódica habíamos dicho que nosotros agarramos un ciclo de la señal que nos parece que es representativo de todos, pero que en realidad estábamos haciendo un poquito a ojo. Habíamos agarrado me parece. Claro. Pero evidentemente no es como todos los demás, pero la serie nos reconstruye el ciclo que agarramos perfectito, periódico, cada uno de ellos. ¿Sí? Claro. ¿Por qué les parece que ocurre eso? Porque yo seleccioné un ciclo y cuando reconstruyo de repente puedo generar más de uno. ¿Quién hace ese laburo? Una vez que está reconstruida a partir de senos y cosenos, se van a repetir. Exacto, la base, ¿sí? O las bases, sí, la base fundamental de la serie de Fourier. Un seno o un coseno de soporte infinito. Los senos y los cosenos que utilizamos para Fourier tienen el periodo que se nos cante, o sea, perdón, la duración que se nos cante a nosotros. Entonces, si nosotros utilizamos un seno o un coseno, obviamente, o utilizamos senos y cosenos de un tiempo superior al del ciclo, lo que vamos a hacer es replicar el ciclo en la longitud que nosotros querramos, incluso desde menos infinito a más infinito. Entonces lo que hicimos fue, a partir de un ciclo, de una señal que quizás no era periódica, armarnos una señal periódica, con el soporte que nosotros querramos. Entonces, básicamente, ahora, ¿quién me dijo a mí, y ahí voy, y ya me voy con la voladura total, pero ya que estamos, ¿quién me dijo a mí que el latido, nosotros le decimos así, le decimos latido, perdón, el ciclo que seleccionó Esteban, verdaderamente representa un ciclo de mi señal? ¿Por qué no podrían ser 3 picos, por ejemplo? ¿Por qué no podrían ser 5 picos? Porque ahí, digamos, yo no estoy viendo periodicidad de manera de que detecté un patrón y es repetitivo de manera indeterminada y entonces no tengo más información. Yo tengo información en todos lados. Entonces, en el futuro, el cuatrimestre que viene, nos vamos a dar cuenta que yo podría tomar como un periodo a toda mi señal. ¿Se entiende? Y analizar el contenido espectral de eso como si fuera un periodo. Con los A sub n y los B sub n. ¿De acuerdo? Así funciona el procesamiento digital. Se considera que todo el largo de lo que nosotros estamos tratando es un periodo. Se determinan los coeficientes y pues no importa que tenga soporte o la duración y demás, o sea, que yo replique una canción de 4 minutos de manera indefinida. Porque pude determinar las componentes espectrales que dan origen a esa morfología. Puedo trabajar con un ciclo, puedo trabajar con 20 ciclos. No importa. Lo que tenemos que saber es que una vez que nosotros apliquemos la serie, ese pedazo que nosotros cortamos es el que consideramos donde está toda la información que necesitamos. Y la serie lo que hace cuando grafiquemos es replicar. Podemos replicar un ciclo, podemos replicar infinitos ciclos. No importa eso. Consideramos que dentro de ese ciclo, ahí estaba todo. Y nosotros elegimos la duración. En este caso, bueno, si hubiera sido una señal perfectamente periódica, sí, elegíamos un ciclo porque no había más información. Pero en este caso, podría haber más información embebida, ¿sí? Había cuenta de la pseudoperiodicidad. Entonces, quizás, bueno, nosotros decimos, qué sé yo, vamos a tomar 10 segundos y vamos a considerar que toda nuestra información está ahí. ¿De acuerdo? Ahora, yo veo los gráficos y a mí me encantan porque uno ve el potencial de la serie. Cómo la serie interpola. Uno a veces no piensa en la serie de Fourier como terminamos pensándola en un principio. O sea, esto de sacarme de encima componentes para ver cómo es la evolución en términos de las frecuencias más bajas de la señal. ¿Sí? Lo que le da soporte a la señal. Lo que genera, digamos, las frecuencias altas dan detalle. Dan eso. ¿Sí? Quizás haya cosas que acá no estemos advirtiendo, probablemente, de nuestra señal. Y un poco había mencionado también Andrés
esto de que la serie de Fourier empieza o termina suavizando las transiciones abruptas, que también es cierto, ¿sí? Funciona como un espectacular interpolador que nos permite sintonizar según los componentes que nosotros agreguemos. Pero siempre la variación va a ser suave, porque está constituido por señales suaves. Entonces, vuelvo a lo mismo. Para la clase que viene, Esteban les va a pasar la señal que medimos Subimos hoy. al campus. Subimos al Exactamente, campus. la subimos al campus. La que original, está, ¿sí? sí. Los 8 o 9 segundos. Exactamente, subimos esa y lo que les pedimos es que algún grupo la clase que viene muestre que pudo levantarla, que pudo aplicar la serie de Fourier y pudo reconstruirla. Es un poco la idea de hoy. ¿De acuerdo? Y un último comentario, Leandro, es el eje Y. Acá lo estamos viendo, digamos, en cuentas, que es el número que nos devuelve el adquisidor. Pero ¿qué estamos midiendo en términos de una magnitud física? ¿Qué representa? El flujo sanguíneo, no sé en qué es. Sí, pero el flujo sanguíneo en realidad nosotros cuando conectamos la señal del conversor analógico digital, ¿qué es lo que mide el conversor analógico digital? O sea, mide una señal analógica de n volt, o sea, sumo de 3.3, de 0 a Claro. 3.3. Claro, es una señal de tensión proporcional a la magnitud que estamos midiendo, que es el flujo sanguíneo. Entonces, como nuestro conversor es de 12 bits, ¿sí? Podemos representar números desde 0 hasta 4095, ¿sí? 4096 números, 2 a la 12. Entonces, sabemos que 0 son 0 volt y 4095 representan 3,3 volt, que son los extremos con los que alimentamos el sensor. Entonces ustedes lo que tienen que hacer también es hacer esa conversión para el eje Y, verlo en términos de tensión, ¿sí? Para hacer una buena medición, un buen gráfico. Y bueno, como ya les dijimos, pueden jugar con la función dtrend. Estaría bueno que grafiquen los coeficientes. Si en vez de graficar A sub n y B sub n, se calculan los K sub n para ver un solo gráfico de coeficientes Claro. y ven qué pasa con los K sub n antes y después de tomar la serie o antes y después del dtrend, estaría buenísimo. Pero bueno, con eso no quiero sacarle más tiempo. Pablo, por favor, hacemos el Kahoot, Dale. si les parece. Sí, hacemos rapidito y nos vamos. Dale. Bueno, cortamos acá.